¿donaciones o corrupción? A Porque ver, cuando lo hace el de enfrente, recordemos que es corrupción, pero cuando me toca a mí, resulta que son donaciones. Eso fue el argumento que usó con el primer video. El primer video, cuando le dieron dinero a su hermano, a Pío, dijo, son donaciones. En el segundo dijo, es un préstamo personal, como más o menos se dice, ¿no? Son los dos argumentos que ha dado. A ver, mira, cuando María Elena dice que corrupción es también tomar malas decisiones que afecten el presupuesto y afecten los resultados de gobierno, es cierto, ¿no? Es un sentido más amplio. ¿El mal gobierno es corrupción? Sí, el mal gobierno es corrupción. El haber aceptado un puesto sin tener las capacidades es corrupción, ¿no? El primer acto de corrupción inicia con aceptar un puesto para el que no eres apto. Ya eres corrupto, ¿no? ¿Para qué quiero esto? Entonces, hay muchos conceptos, pero el concepto de corrupción tradicional que entenderíamos nosotros y la gente es robarse dinero. O sea, el primero es agarrar dinero del erario, llevarlo a mi bolsa o sacarlo de lo que debe de ser, o usar mi puesto para enriquecerme indebidamente, ¿no? O sea, yo voy a poner un negocio y entonces voy a comprar los terrenos de al lado. Esas dos cosas, aunque no sea el dinero del erario, es corrupción. Eso es fácil de entender. Bueno, lo que nosotros entenderíamos como corrupción tan sencillo, para muchos en el gobierno no es ese el concepto. Lo hemos platicado con esto en el grupo, en Causa en Común, que es donde participamos yo y María Elena, que es, para ellos hay una especie de impuesto de guerra. Y la corrupción está en el enriquecimiento y no en el acto de tomar dinero. Si tomo el dinero para conservar una causa, no es corrupción. Es casi un impuesto de guerra, es un impuesto necesario para mantener un movimiento en marcha. Este tipo de cosas. Entonces, lo que se castiga es el rico. El rico es malo, porque el concepto de riqueza está ligado al de corrupción o al de explotación. Oye, mi Roy, pero no es querer llevar este tema a nuestro terreno, a nuestras causas y cauces, sí, claro. Cuando al final de cuentas, pues corrupción es corrupción aquí y no sé si en China, pero seguramente. No, seguramente no. O sea, seguramente hay lugares donde no es la misma corrupción. ¿No? O sea, en China, en Rusia, en Corea a lo mejor es de otra. No, nosotros el concepto de corrupción es muy claro. No debería estar a discusión ser corrupto, y para eso hay leyes de transparencia y para eso hay organismos anticorrupción. Para eso hay. No, por ejemplo, el presidente. Datos que han sacado Mexicanos contra la Corrupción es la cantidad de licitaciones que no se licitan, ¿no? De asignaciones directas que hay. Bueno, pues llegan al 80, llegan al 90, o sea, para el presidente eso no es corrupción. Para el presidente es decir, no, estamos dándosela a los que se los tenemos que dar. Oiga, si hubieran sido tus adversarios y hubieran hecho eso, tú hubieras dicho, está favoreciendo a sus amigos, a sus conocidos, a los que piensan igual que él, y el resto de los mexicanos no está teniendo oportunidad. Para él no es corrupción porque él no se lo roba. Ese es el asunto. De hecho, cuando tú le pones título al programa y dices corrupción en la 4T, yo te diría que sí hay. Te faltó mencionar, por ejemplo, a alguien de Jalisco, el Lomelín, ¿no? Un delegado que destituyeron. Entonces, cuando tú dices de corrupción en la 4T, es muy distinto a corrupción en López Obrador. La gente dice, sí es cierto, hay en la 4T, pero no toca al presidente. Por eso, a ver, entonces hay plumajes que no se manchan. Es que, ojo. Como el del ganso. Por eso, los dos videos de los hermanos le pegan. Por eso, porque implican el apellido. O sea, no es funcionarios, no es otras personas, es el apellido López Obrador, y por eso sí les dieron coraje. Por eso en los dos usó los mismos argumentos, es conferencias, los dos se destapan un jueves en la tarde, los dos tienen una conferencia del viernes muy corta, los dos tienen el mismo argumento, yo no protejo a nadie, aunque sean mis hermanos, si tienen algún problema vayan a la fiscalía y acúsenlos. Los dos usaron el mismo argumento y los dos usaron distractores. En el caso del primer video, el siguiente lunes hubo la propuesta del juicio a los expresidentes el mismo día de la elección, y el segundo video, ese mismo día, aparece
por raro, una acusación para Ildefonso Guajardo. O sea, en los dos casos se utilizan distractores posteriores. Siempre me ha llamado poderosamente la atención, seguramente a ustedes también, el asunto de que alguien como Manuel Bartlett, con ese historial y con esos 40 millones de dólares en estas 23 propiedades de lujo en las zonas más lujosas y caras de la Ciudad de México, por ejemplo, pertenezca a la 4T. Imagínense, y ya su hijo, bueno, ya de su hijo ya mejor ni hablemos, ¿no? Ese también es otra historia. ¿Por qué, mi querido Roy, por qué es tan contradictorio, tan incongruente este gobierno? O me lo hace pensar o lo hace parecer con actitudes y acciones así. Mira, hay que pensar que la carrera de López Obrador no inició en el 2018. O sea, prácticamente la actual carrera de López Obrador empezó en 2006. Porque es cierto, fue candidato en 2006, fue jefe de gobierno. Montarse en el tren de López Obrador antes del 2006 era casi ir en caballo de ganador. Entra en desgracia en el 2006, entra en una desgracia impresionante en el 2006. ¿Por qué? Se vuelve el político más odiado de México. En 2006, después de la toma de Reforma, se vuelve el político más odiado. Y a partir de ese momento empieza una gesta a recorrer el país, y es el único mexicano que ha recorrido todos los municipios. Todos los que lo apoyaron en ese momento para él, vale la pena tenerlos, porque se la jugaron con él en su peor momento personal y político, y no estaban apostándole al caballo ganador, estaban con el caballo perdedor. Entonces, todo ese grupo que lo siguió en ese momento, no importa hoy lo que digas de ellos, él los va a respetar. Y los va a respetar, ¿por qué? Por la amistad que le mostraron en sus peores momentos, ¿no? Y muchos de los actuales gobernadores era gente de esa, era gente que se la jugó con él en el 2006, después de la caída en imagen de López Obrador. De ser el más querido político en 2005, en 2006 era el más odiado. Y entonces López Obrador sí, de alguna manera, siente una parte personal de emotiva, y así entiendes al papá de la actual gobernadora electa de Guerrero, porque lo apoya, o apoya a muchos otros, porque en su momento se quedaron con él. Entonces, el caso de Bartlett es cierto. En ese momento, en el 2006, donde Madrazo era el candidato del PRI y él era senador priista, hizo todo lo posible y argumentó para que ganara López Obrador. Y luego se quedó con López Obrador. Entonces, decirle hoy a López Obrador algo de Bartlett, decir, no, es una persona honesta que se la jugó con él. Entonces, tiene no un carácter de decir, lo quiero por rico, pobre, o por eficiente o ineficiente, no, lo quiero porque se la jugó conmigo. Oye, Roy, pero mira, sí, ya sabemos, y lo dice María Elena, lo dices tú, la corrupción siempre ha existido en México. Bueno, aquel clásico que es cultural, dijo Enrique Peña Nieto, pero sin lugar a dudas, panistas, priistas no escapan a ello, ¿no? Particularmente los priistas. Pero Morena se decía distinto, ¿no? Entonces, tener en tus filas al artífice, vamos a decirlo, a la caída del sistema simplemente, a este hombre con estas propiedades que ya no se supo si eran de su mujer o no, ya no sabemos si era su mujer o no, su concubina, no lo sabemos, pero no es demasiado, es decir, ¿no te resta más que sumarte? Yo creo que ya, a ver, López Obrador tiene, creo que como 5 escudos cada vez que aparece algo. Un escudo, y el clásico y el primero con el que se salva siempre, es cómo eran los otros. O sea, le salgas otros y es, pero los otros robaban más, siempre hay algo de los otros que es, ¿no? Luego... ¿El PRI robó más? Sí, o el de los otros, el PAN y el PRI, la mafia en el poder, ¿no? Los neoliberales, es esto, ¿no? Incluso inseguridad. La última vez, el caso de inseguridad, algo en el Estado de México, lo que dijo, sí, hay inercias que no hemos podido vencer. Es decir, el problema es la inercia, es lo que viene, no es lo que hemos hecho, sino lo que tiene, ¿no? Ahí Marlena puede argumentar más cuando dice, la gracia es que no han surgido nuevos grupos, ¿no? Solo se han fortalecido los que hay, ¿no? O sea, no han surgido nuevos, nomás están más fuertes los que me dejaron. Pero bueno, la otra es, hay gobiernos estatales
Cuando ya empieza a ver, voltea a sus gobiernos y hay cambios, como en el caso de del metro, y empieza con sus escudos. Y el último escudo es él. Pongo mi pecho por delante. No soy igual que todos. Imagínense que yo me atrevería a hacer eso. ¿Con qué A ver, cara podría verlo? Es el no es último igual, escudo. no es igual, a pesar de todas las evidencias, no es igual que los anteriores. No, no es igual porque no conecta igual. Eso lo hace distinto. O sea, lo hace distinto el conectar con la gente distinta. O sea, el hecho, por ejemplo, de que veamos el pleito que trae con los medios de comunicación casados, lo hace distinto a los demás. Porque entonces él manda otro mensaje, él conecta con un grupo distinto. Mientras, a ver, hablabas de la frase de Peña Nieto, ¿no? Que la corrupción es algo cultural, muy difícil de erradicar porque es algo cultural. En el fondo puede tener razón. Todo ciudadano en el mundo es algo corrupto, en el mundo. ¿Por qué? Por ejemplo, pagar impuestos. Se llaman impuestos porque se pagan, porque te lo imponen, no porque quieran. Si la gente no quiere, no pudiera, no los paga. Pero si no los paga, te castigo. Ah, bueno, entonces me los pago por evitar el castigo. No, porque todos son algo tienen de corrupto. Bueno, entonces sí hay algo cultural. Y nosotros traemos algo de cultural porque hemos visto a los triunfadores corruptos triunfar. O sea, el ser corrupto en México parece ser que es sinónimo de triunfo. Y entonces hay algo cultural. Pero lo que López Obrador acepta es que la gente puede ser corrupta, pero en el gobierno no somos corruptos, que es distinto. Lo que Peña tenía que haber argumentado es, estamos acabando con la corrupción en el gobierno, porque la población es dar mordida. Tú ves simplemente cómo el tránsito que toma una mordida, la primera del día se persina con ella. Si eso no es cultural, yo no sé qué es más cultural, ¿no? O sea, esto es religioso incluso. Vuelvo religiosa la mordida. O sea, eso es cultural. Fíjate que 1 de cada 3 mexicanos da mordida y el que diga que no la dio alguna vez miente, ¿no? Tal Sí, vez. La sí. corrupción nos cuesta el 9% del PIB. Roy, esta narrativa yo coincido. El hecho de que el presidente conecte con el pueblo sabio y bueno es extraordinaria. No lo habíamos visto. Bueno, a mí no me había tocado, ¿no? En todo lo que he vivido y he revisado. Pero el punto está, él dice una serie de cosas en cada vez en el púlpito de la mañanera que mencionaban por ahí, tú lo sabes mejor que yo, decía creo que 88 mentiras por mañanera, una cosa así. La corrupción ya se acabó, los funcionarios ya no roban, dijo López Obrador. ¿Cierto o falso, Roy? Es falso, o sea, es falso, ¿no? ¿Y por qué lo dice? A ver, entonces, ¿por qué lo dice? A Está ver, mintiendo. mira, la narrativa de López Obrador que menciona Marlena es un tema también que hemos platicado, es muy fuerte y la hace desde la oposición. Es decir, López Obrador se asume todavía como un luchador social, no como un gobernante. Se asume como un luchador social, es decir, todavía estoy luchando contra el poder. El poder está enfrente. ¿Y quién es el poder hoy? El poder son los empresarios, los medios, las organismos internacionales, todos aquellos que critican, esos son el poder. Yo soy un luchador social. La frase que tiene de cuando tengas que decidir entre justicia y ley, no lo dudes, decide por la ley, es una frase de luchador social, no de alguien que defiende la ley. O sea, un gobernante debe decir, primero se defiende la ley. ¿Por qué? Porque juré defender la ley, ¿no? O sea, un gobernante es la ley, su principio. Un luchador social no, un luchador social va por la justicia, ¿no? Y entonces él todavía se asume como, y hace frases todavía de que no nos vencerá, no nos dejaré, es todo, no se asume, o por lo menos en su discurso, como el máximo poder que hay en México. Hace mucho no teníamos un presidente con el poder que tiene él. Maneja dinero, fuerzas armadas, legisladores, jueces, maneja un poder impresionante. La agenda, Roy, la agenda del día.
la agenda la impone, la agenda del día, y luego los opositores ahí caen en la agenda del día. ¿Por qué? Porque se les hace muy atractivo estarlo contradiciendo, y cada vez que lo contradicen, están cayendo en su agenda. Entonces, no le imponen a él la agenda, sino él les pone el tema y ellos contestan y reviran y ahí están. Como no, vea, cuando habla de la narrativa, una narrativa opositora, están tratando de imponer una narrativa contraria, sin entender que la narrativa de López Obrador es la narrativa ganadora. O sea, esa es la narrativa ganadora. Tienen que montarse en la narrativa de López Obrador. Pero aunque mienta, Roy. Aunque, a ver, no hay ningún novio que no mienta, ni ningún político que no mienta. O sea, esto por regla, son las reglas, ¿no? Si no, el novio nunca se va a casar. O sea, tiene que mentirte. O sea, ya, espero que no estés hablando de ti, Roy. No, a ver, no hay ninguna novia, desde la mujer que se pinta, ya está algo de mentira. Esto es mercadotecnia, pintarse. Bueno, el asunto es que tienen que montarse en la misma narrativa, pero lo que no hay es actor. Ese actor, porque el actor López Obrador solo hay uno, y no ha habido un símil o algo parecido que te diga, mira, esta fue víctima, porque López Obrador es víctima, se asume como una víctima del sistema, ¿no? Entonces, es una víctima que además se acercó a los pobres. Entonces, de repente se construyen narrativas interesantes, pero las dice alguien que viene del régimen anterior y pierde toda credibilidad, porque López Obrador inmediatamente lo desecha como vean quién lo dice. No, vean lo que dice. No importa lo que diga. El mensajero no sirve. No es que el mensaje no sirva. Entonces, los videos del hermano, ¿cómo los ha hecho? Es Loret y el Universal son parte de los que quieren destruir la 4T. Los montajes, le dicen en las redes, el asunto es que yo desecho al mensajero. El mensajero tiene pecado de origen, y como hay un pecado de origen, el mensaje no sirve. Oye, pero te estoy preguntando el mensaje. No, el día de hoy, en la mañanera en Tabasco, el reportero del Reforma le pregunta sobre los asesinados luchadores sociales, y le dice, es que el Reforma siempre está atacando. Oye, pero es un caso específico. Sí, pero hay que decirlo. Hay gente como el Reforma que siempre nos está atacando, y nunca contestó realmente a la pregunta, porque se basa en no la narrativa o el mensaje, sino el mensajero en sí. Entonces, aquí lo que hace falta no es generar un mensaje, sino generar el emisor del mensaje. ¿Va a seguir la 4T y el presidente justificando este asunto de no acabar con la corrupción dentro de las entrañas del gobierno, cuando hemos visto que ha sido la constante, ¿no? Yo siempre dudé y siempre estuve confundido que alguien como Irma Heréndira fuera la encargada de la institución, pues que, entre otras cosas, tenía que luchar contra la corrupción, y ya vemos en qué acabó, ¿no? Tremendo, salió más caro. ¿Sale más caro el caldo que las albóndigas, mi querido Roy? A ver, mira, yo creo que el presidente en algún momento va a castigar corruptos, ¿no? Hasta ahorita lo que ha hecho es destituir. Bueno, ya castigó a Irma Heréndira, pero no por no haber funcionado en su secretaría. Los ha destituido. O sea, es lo que ha hecho hasta el momento, ¿no? Los ha destituido, pero no los ha estigmatizado, ni los ha castigado públicamente como ha hecho con los otros. Porque, como dice Malena, los procesos no avanzan, pero el juicio mediático lo hace totalmente. O sea, hace el juicio mediático, lo castiga públicamente, luego la fiscalía no avanza y ahí se queda, ¿no? A Lozoya lo pone como corrupto, y al abogado Juan Collado, y ahí empieza, ¿no? Y luego hacen arreglos, como el caso de Ancira, pero el caso es, los estigmatiza como corruptos. En cambio, a los suyos no, los destituye, se van a su casa, se van a donde pueden, y nada más ya no trabajan con él, e incluso algunas veces siguen teniendo negocios. O sea, ¿no? Pero no ha habido el castigo. Yo creo que en cierto momento va a haber castigo como una forma de demostrar que sí actuaron. Pero lo están esperando, yo creo, a que se haga. A ver, simplemente hablamos de la directora del metro. O sea, no quiero pensar qué hubiera pasado con otra directora. 55 días después, ¿no? De lo ocurrido, apareció esta señora que solo era la directora del metro.
y aparece solo para ser sustituida y agradecerle su gran trabajo, ¿no? Días después, pero hay una directora a la que le tocó, ¿no? O sea, alcance de trenes, inundaciones, incendios y derrumbe. Le tocaron en ese periodo, ¿no? Y entonces, bueno, se tiene que ir, sí, ya no había de otra, ya no había de otra. Pero yo creo que al final sí va a haber castigos y López Obrador va a terminar con una imagen de honesto, o sea, ir honesto en el concepto de la gente. Es que hay que ver, no solo es el concepto de que López Obrador tiene de corrupción, también es el que la población tiene de corrupción. O sea, la población en general no tiene por qué estar entendiendo qué es corrupción o no, pero sí pensar que si hay alguien rico, puede haber sido corrupto. O sea, ligada a la riqueza, la corrupción. Y López Obrador se empata con el pensamiento, si quieres, mágico de la población. No con la población muy informada, sino el que la población del diario. Y sí, para entenderla, creo que de los políticos que hay en México, pocos entienden a esa población como López Obrador.